Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a El Neurorincón. Mi nombre es Lina Rodríguez y en esta ocasión tendremos la oportunidad de abordar el trastorno de discapacidad intelectual. Antes de comenzar es preciso mencionar que en conceptualizaciones y definiciones anteriores se podía hablar de retardo mental. Sin embargo, en esta ocasión nos basaremos en las definiciones actuales del DSM, donde este trastorno se denomina como discapacidad intelectual y no como retardo. Teniendo en cuenta esto, según la definición brindada por la quinta edición del DSM, la discapacidad intelectual es un trastorno que comienza en el periodo del desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. De igual forma, la Asociación Americana de Psiquiatría en el año 2000 definió el término de discapacidad intelectual como un trastorno cognitivo y comportamental de múltiple etiología, siendo este de tipo metabólico, infeccioso, traumático, cromosomático e incluso cultural. Es preciso especificar las características de los niños con discapacidad intelectual, y es que estos pueden presentar un déficit cognitivo global con dificultades de adaptación social. Sin embargo, existe una gran variación interindividual de las características clínicas. Es preciso mencionar que existen habilidades cognitivas que pueden estar presentes en niños con discapacidad intelectual. Por ejemplo, un niño que reúne las características clínicas del trastorno mencionado puede presentar una habilidad de memoria excepcional para aprenderse los nombres de una lista telefónica. Al realizar comparaciones entre niños con discapacidad intelectual y niños en los que no se presenta este trastorno, se puede observar diferencias en las funciones sensoriales, psicomotoras, atencionales, lingüísticas y de memoria. Esto los sitúa en niveles cognitivos equivalentes con los niños con menor edad cronológica. El desarrollo psicomotor de niños con deficiencia intelectual frecuentemente es tardío, se realiza de forma lenta y alcanza un nivel inferior al de los niños de la misma edad y con un nivel de inteligencia que podría considerarse como normal. Puede identificarse también torpeza en los movimientos, descoordinación, dispraxia, impersistencia y estereotipias motorias. La frecuencia de trastornos sensoriales, tales como los déficits en la agudeza visual y auditiva, es frecuentemente alta. Y entre las dificultades sensoriales podemos encontrar que, por ejemplo, los niños con síndrome de Down presentan dificultades severas en cuanto a la discriminación táctil y son más hábiles en la utilización del canal visual para aprendizaje. Sin embargo, otros niños con déficit intelectual prefieren el canal óptico, demostrando así una discriminación táctil superior a la de los niños sin ese trastorno. En cuanto a la atención, al igual que la capacidad de memoria a corto término, se correlacionan con el nivel intelectual del niño, y es que estas habilidades de memoria pueden estar relacionadas con déficits intelectuales leves y son equivalentes a las de los niños sin el trastorno, cuando esta evaluación neuropsicológica se realiza con algún tipo de material sencillo, pero la diferencia suele emerger cuando se realiza algún tipo de actividad compleja con un material que puede ser retenido por los niños, pero puede representar una mayor dificultad. Es preciso también hablar sobre los tipos, y es que según Greenspan, en el año 2006, se pueden distinguir dos tipos de discapacidad intelectual. El primero es el sintomático y el segundo es el asintomático. El primero de ellos es resultante de factores accidentales como cromosomáticos, infecciosos, metabólicos y traumáticos perinatales, entre otros, y se relacionan generalmente con trastornos de tipo motor y sensorial. Estos niños, al contrario que los niños que presentan una discapacidad intelectual asintomática, por lo común pueden presentar defectos físicos y constituyen aproximadamente el 21% de la población con discapacidad intelectual. Y en este grupo se incluyen los niños con síndrome de Down. Ahora bien, el segundo grupo o segundo tipo, que es el asintomático, se relaciona con las consecuencias de factores familiares de tipo hereditario y ambiental. Constituye cerca del 75% de la población con esta discapacidad, y esta deficiencia intelectual es considerada como inespecífica, ya que su etiología es desconocida y las deficiencias mentales son usualmente muy leves, así como también las limitaciones físicas. Ahora bien, la prevalencia de la discapacidad intelectual está afectada por variables como el sexo y el nivel socioeconómico, y es aquí donde nosotros encontramos que los niños suelen presentar este trastorno en mayor medida que las niñas. De igual forma, podemos encontrar
que el DSM nos brinda ciertos criterios para poder realizar un diagnóstico adecuado de la discapacidad intelectual. Es así como nos encontramos con 3 criterios específicos. El criterio número 1 o criterio A menciona que las deficiencias de las funciones intelectuales como razonamiento, resolución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, juicio, aprendizaje académico, el aprendizaje a partir de la experiencia, deben ser confirmados mediante evaluaciones clínicas y pruebas de inteligencia estandarizadas y aplicadas de manera individual. El siguiente criterio, que es el criterio B, nos menciona que deben presentarse deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social, lo anterior sin algún tipo de apoyo continuo. Las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento de una o ambas actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, participación social y la vida independiente en múltiples entornos, tales como hogar, escuela, trabajo y comunidad. Por último, tenemos el tercer criterio o criterio número C, y es que en este se menciona que el inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas deben darse durante los diferentes periodos del desarrollo. Es así como es preciso hablar también sobre las clasificaciones existentes para poder realizar un diagnóstico, y es que este se hace tomando como base los aspectos mencionados en las diferentes definiciones, teniendo por un lado los déficits cognitivos que hacen referencia a las dimensiones intelectuales y las dificultades adaptativas que hacen referencia a las dimensiones comportamentales o adaptativas. Empezando con la dimensión intelectual, podemos mencionar que esta hace referencia a los niveles de inteligencia de la población y a la evaluación de la misma. Para esto se emplea la aplicación de pruebas de inteligencia como la escala de Wechsler de inteligencia para niños y la prueba de Stanford-Binet. Esto con el fin de establecer puntajes que dividen este grupo de personas en categorías según el coeficiente intelectual obtenido. En general, los niños con un coeficiente intelectual por debajo de 70 pueden ser considerados dentro de las siguientes 4 categorías. Un coeficiente intelectual entre 69 y 55 puede ser interpretado como una discapacidad intelectual leve. Usualmente este grupo de niños puede presentar hasta los 5 años de edad un desarrollo cognitivo y comportamental dentro de los límites normales inferiores. En caso se describe una discapacidad moderada en el desarrollo motor. Sin embargo, en la edad escolar se comienzan a observar dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura y de las matemáticas. La mayoría de estos alcanza un nivel académico de primaria o máximo uno de los 2 primeros años de secundaria. Se puede observar también que pueden presentar cierta inmadurez emocional y social con dificultades para manejar situaciones de estrés. La depresión puede ser un problema frecuente en ese grupo de niños y como adultos suelen desarrollar habilidades vocacionales y con una mínima supervisión externa pueden llevar una vida que puede ser independiente. Y en la gran mayoría de estos casos no se ha logrado identificar algún tipo de anormalidad cerebral. Un coeficiente intelectual entre 54 y 40 equivale a un DI moderado. El lenguaje que desarrollan está compuesto generalmente por estructuras gramaticales simples y el vocabulario es pobre. En ocasiones el lenguaje suele estar restringido por unas escasas palabras. Los logros escolares pueden estar limitados y pueden aprender a leer y a escribir algunas palabras y a contar en forma simple. No logran pasar satisfactoriamente los primeros años de primaria y el desarrollo de las actividades de la vida diaria pueden estar limitados por dificultades motoras y por las pobres habilidades de autocuidado que pueden incrementar la necesidad de supervisión permanente. Como adultos pueden estar entrenados en un trabajo práctico y simple pero supervisado y pueden tener algún tipo de dificultades para llevar una vida independiente. La vasta mayoría de los individuos con deficiencia intelectual moderada, independientemente de su etiología, pueden presentar alteraciones neurológicas asociadas a anormalidades cerebrales. En cuanto a la dimensión intelectual grave, podemos encontrar que un coeficiente intelectual entre 39 y 25 puede ser considerado como grave, y es que este retraso en la adquisición del lenguaje y en el desarrollo motor permite el diagnóstico temprano de la disfunción neurológica. Hacia la adolescencia pueden lograr el aprendizaje de palabras de uso frecuente, al igual que cierta capacidad de autocuidado. En esto se requiere una supervisión durante la infancia y la edad adulta, así como en el grupo de DI moderado. Las anormalidades
las anormalidades cerebrales en este grupo de niños pueden ser graves. Por último, tenemos que un coeficiente intelectual inferior a 25 corresponde a una discapacidad intelectual profunda, y es que el lenguaje que logran desarrollar es bastante limitado y se reduce a la producción de sonidos sin sentido y a la comprensión de órdenes elementales. Los problemas motores y sensoriales se observan en la mayoría de los miembros de este grupo, y las anormalidades cerebrales y problemas neurológicos son evidentes y se pueden describir en esta población infantil. Lo anterior según Harris. Ahora bien, en cuanto a la dimensión adaptativa, la más reciente, según la Asociación Americana sobre Retraso Mental en el año 2002, logró reagrupar las discapacidades de los individuos en 3 categorías adaptativas: conceptuales, prácticas y sociales. Dentro de la primera categoría se incluyen aquellas destrezas de comunicación, como las académicas, y aquellas de autorregulación del comportamiento. Dentro de la categoría adaptativa práctica se incluyen las habilidades de la vida diaria que reflejan independencia personal, como por ejemplo bañarse o vestirse, y la participación comunitaria, tender la cama o lavar la ropa. Finalmente, la última categoría, que incluye las habilidades sociales, es evaluada por las experiencias de interacción personal, incluyendo en estas las actividades durante el tiempo libre y del ocio, como la práctica de juegos o algún tipo de hobbies. Es preciso también hablar sobre las causas o la etiología de la discapacidad intelectual, y es que esta puede ser identificada a través de 3 factores: factores genéticos, adquiridos y por afectaciones psiquiátricas. Los primeros de ellos, los genéticos, podemos tener ciertos casos claros de algún tipo de trastorno, y es que aquí nos podemos encontrar el síndrome de Down, el síndrome de Turner, el síndrome de Williams y el síndrome X frágil. El primero de estos casos, que es el síndrome de Down, es un ejemplo clásico dentro de esta categoría genética, y es que, como se ha mencionado antes, constituye el 10% de la población con discapacidad intelectual. Ese es un trastorno cromosomático conocido también como trisonomía 21 por presentar un cromosoma más en el par 21. Y es que este puede ser caracterizado también por déficit mental, retraso en el crecimiento e hipotonía muscular generalizada. Esos individuos pueden sufrir un envejecimiento prematuro y pueden presentar una mayor susceptibilidad a la diabetes mellitus y a las enfermedades coronarias, así como un deterioro demencial muy parecido al que se encuentra en los pacientes con enfermedades como el Alzheimer. En cuanto al tipo adquirido, podemos diferenciar también 3 subtipos: prenatal, perinatal y postnatal. En cuanto a las lesiones prenatales, podemos mencionar que las afectaciones intrauterinas pueden causar 2 tipos de alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso central: trastornos morfogenéticos, en los cuales predominan los cambios histológicos sin modificaciones evidentes en la configuración del cerebro, y trastornos morfokinéticos, en los cuales existen alteraciones claras en la configuración cerebral, por ejemplo, fallas en la función de las diferentes partes del tubo neural. Y es así como podemos ver que estos se relacionan directamente con trastornos cromosomáticos y con trastornos en la formación cerebral. Podemos encontrar algún tipo de síndrome como el síndrome prenatal tóxico, algún tipo de afectación infecciosa como la toxoplasmosis y problemas nutricionales. El último de esos 3 subtipos es la lesión perinatal, en donde podemos ver que la discapacidad intelectual se puede asociar con un trauma cerebral durante el parto, y la lesión puede ser producida por la falta de oxígeno o hipoxia, por hipoglicemia o también por un trauma físico o directo. Tenemos también las lesiones postnatales, y es que en estas las numerosas condiciones capaces de afectar al cerebro en desarrollo y producir algún tipo de retardo o discapacidad están relacionadas directamente con factores externos como los traumas craneoencefálicos. Tenemos también las afectaciones psiquiátricas, y es que algunos cuadros psiquiátricos como el autismo infantil pueden producir alteraciones intelectuales muy difíciles de diferenciar de la discapacidad intelectual. El autismo, que es un síndrome distinguido por la ausencia de respuestas sociales, con deficiencias profundas en el lenguaje y en las demás habilidades de comunicación. Desde este punto de vista comportamental, se pueden observar actitudes estereotipadas, la resistencia al cambio, incapacidad para anticiparse ante el peligro y un marcado aislamiento social. El coeficiente intelectual generalmente puede ser bajo y puede correlacionarse de forma directa con algún tipo de defecto lingüístico. Lo anterior según la Asociación Americana de Psiquiatría.
Algunos de estos niños con autismo pueden evolucionar satisfactoriamente con el tiempo, pero muchos de ellos, hasta 3/4 partes del total, pueden permanecer en niveles de discapacidad intelectual como adolescentes e incluso como adultos. Y es que este perfil de inteligencia puede ser identificado a través de pruebas psicométricas. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.